Pues Jon Espinoro hace doblete con nosotros este fin de semana y hoy viene con recomendaciones y con noticias, porque en la parte final de este espacio nos va a hablar de una nueva edición del Salón de Cómic de Getxo que va a tener lugar el próximo fin de semana. Egunon, Jon. Egunon. Luego vamos a ir con ello, pero primero vamos con la recomendación y con unos protagonistas que nos esperan ya al otro lado del teléfono para hablar de El Violeta, que vamos a ver quién está por ahí, ¿no? Bueno, pues tenemos a dos de sus autores. El Violeta, te diré, es una novela gráfica sobre la persecución que sufrieron los homosexuales durante el franquismo y, bueno, también la connivencia de las mujeres que se casaron con ellos y, bueno, por la relación que tuvieron que mantener y con todo lo que sucedió durante el régimen y esa dureza con la que se empleó la policía y también incluso con campos de concentración, que de los que se sabía muy poco. Es un trabajo con dibujo de Marina Cochet y guión de Juan Sepúlveda Sanchís y Antonio Santos Mercero, y con Juan y Marina estamos en comunicación. Saludamos primero a Juan, que nos espera desde Canadá. Se ha pegado un bonito madrugón para poder atendernos, pero se lo agradecemos. Juan Sepúlveda, buenos días. ¿Qué tal? Pues sí, me he pegado un pequeño madrugón, pero bueno, está bien. Eres muy amable. Pues muy amable por tu parte. Marina también, buenos días. Buenos días a todos. Tú más cerquita, creo que en Valencia, ¿no? Yo estoy en Madrid. Ah, bueno, en Madrid. Pues bueno, perfecto para comentar ya un poquito lo que es El Violeta. Cuéntanos, Juan, ¿cómo se te ocurre crear esta historia que finalmente a mí me ha resultado interesante y que arroja mucha luz también sobre lo que fue esa realidad que más o menos todos sabíamos, siempre se había comentado de lo que padecieron los homosexuales durante los primeros años del franquismo? Pues, bueno, la idea fue, fui reuniendo piezas porque fue hace ya muchísimo tiempo, en los años 90, cuando salió un documental que se llama Condenados sin juicio, que contaba pues todos los testimonios de los presos que pasaron por la Modelo de Valencia en los años 60 y 70. Y bueno, yo vi ese documental y me quedé pues en estado de shock porque los testimonios eran realmente pues terroríficos por lo que pasaron allí, porque había como un módulo en la cárcel específico para los homosexuales, pero los que estaban allí casi querían, o sea, los testimonios que daban era de gente que quería prácticamente suicidarse porque no podían casi sobrevivir en la cárcel. Y entonces, bueno, eso ya fue hace muchos años, no sabía con qué personajes contar esa historia, quería contar la historia porque, bueno, veía que en la transición pues hubo muchas reivindicaciones, pero el colectivo LGTB había sido un poco el gran olvidado en todas estas reivindicaciones que ha habido pues tanto en literatura como en cine. Y luego lo junté con escribí un libro que se llama La Císcara de un dado, y ahí tenía un personaje que se llamaba Braulio, que era un homosexual que trataba que estaba tentado a fingir la heterosexualidad para encajar en la sociedad. Y a partir de ahí, con ese personaje, empecé a crear personajes alrededor. Puse la historia en la fábrica de turrón que tenían mis abuelos en Valencia en los años 50, y empecé a crear personajes pues alrededor de Bruno, que es el protagonista de la historia, y a partir de ahí fui haciendo crecer la historia y creando pues todo el argumento y las tramas. Con el tiempo se van conociendo cosas de lo que muchas veces estaba oculto, tapado o larvado durante el franquismo. Hay cómics también incluso que hablan de campos de concentración que se crearon sobre todo poco después de finalizar la guerra, pero yo por ejemplo desconocía absolutamente lo de ese campo de concentración en Fuerteventura, donde eran mandados pues prácticamente al destierro hasta casi morir a trabajo, condenados por extenuación en trabajos forzados. Sí, el campo de Tefía es un poco como la sorpresa del cómic y lo que hace a mucha gente pues leerlo, porque realmente a la gente le cuentas que había campos de concentración para homosexuales en España y casi no te creen. Entonces lo que ocurría es que con los homosexuales que eran, digamos, más reincidentes o más recalcitrantes, desde las cárceles de Huelva y Badajoz, que eran cárceles ya específicas para homosexuales, se enviaban a estos campos. Por allí no pasaron muchos, pasaron como un centenar, y en estos campos básicamente se llamaban colonias penitenciarias agrícolas, que era una especie de eufemismo para estos campos de detención,
y allí básicamente pues los mataban de hambre y les daban palos y era una reeducación absurda que era básicamente un campo de tortura para tratar de reeducarlos o reinsertarlos en la sociedad, pero realmente era como un delirio más del régimen, porque estaban allí en un desierto tratando de cultivar en un lugar donde no se podía cultivar y tratando de resolver la homosexualidad a palos. Sí, porque seguían con esa idea de que la homosexualidad tenía cura, algo que en algunos momentos incluso se plantea el propio protagonista. Otro aspecto que me gusta es el papel de la mujer durante el franquismo, no solo la mujer casada en este caso con homosexuales, que muchos de ellos optaban finalmente por casarse, tener hijos, sino el papel en general. Era una mujer que tenía que estar en casa, sumisa, callada, como suele decir, con la pata quebrada y sin poder decir nada ni hacer nada, incluso intuyendo y a veces descubriendo que se había casado con un homosexual. Sí, esa es una subtrama que quería contar Antonio Santos, que es el co-guionista, y entonces, cuenta en la desgracia que se metieron pues muchas mujeres que se casaron con estos homosexuales y que los homosexuales, claro, no podían fingir su homosexualidad, entonces siempre recaían en eso, llevaban una doble vida realmente les hicieron pues totalmente infelices a estas mujeres. Hablamos también contigo, Marina, ¿qué reto fue el más importante o lo que más te gustó o decidiste llevar adelante de este trabajo, de este cómic cuando te llega el guión? Bueno, el reto más grande fue que nunca había hecho una novela gráfica de esta magnitud. Entonces tuve que tomar mis primeras decisiones técnicas, estilísticas, formales. Y nada, pues fui aprendiendo sobre la marcha y la verdad es que al principio me costó arrancar un poquito porque, te digo, no sabía cómo empezar a hacer algo tan grande y tan extenso, y entonces, bueno, pues poco a poco ya le fui pillando el ritmo y he aprendido un montón. Sí, además te quería decir que es un trabajo en el que prácticamente, salvo contadas excepciones, en todas las viñetas hay personajes, todas son descriptivas de lo que les está aconteciendo, de lo que les está sucediendo. Hay poco paisaje, poco entorno, o por decirlo de alguna manera, pocas viñetas en las que no haya un personaje el que esté llevando el eje de la historia o de la narración en ese momento. Claro, porque es una historia que no se presta a mucha poesía, digamos, ¿no? Porque es una historia de tensión, de muchas emociones, muchos sentimientos. Y claro, también me dieron unas directrices. Habíamos acordado que más o menos la novela tendría unas 90 y pico páginas. Tampoco me podía extender mucho. Y aparte de eso, bueno, pues efectivamente yo lo planteé el trabajo como si fuese una visión como de película, ¿no? Está lleno de planos, porque es como me lo imaginaba yo, ¿no? Doy muchas vueltas alrededor de los personajes, me fijo mucho en las caras, en las expresiones, y es lo que quería transmitir al público, y por eso estoy tan cerca, ¿no? Dando vueltas alrededor de ellos como si fuese una cámara, ¿no? Y de ahí que haya tantas viñetas y que esté tan casi sofocante, ¿no? Porque es que no paran de pasar cosas y había mucho texto, eso es verdad. Pero mucho plano corto también tuyo, sí. Mucho plano corto, sí. Bueno, lo he decidido. También yo creo que lo he estado pensando, me lo preguntaron, ¿por qué hay tantas viñetas? Dije, pues no lo sé, salió así por varias razones, y luego pensé también que yo cuando he leído cómics o BD en francés, que soy medio francesa, en mi casa siempre había pues Asterix, Lucky Luke, ¿cómo se llama aquí? Gastón Lagaffe, aquí se dice... Sí, Garfield. No, el Gafe, ¿cómo se llama? Gastón el Gafe, sí. Tomás el Gafe, o se llama Gastón aquí. el Gafe también. Y el formato es muy parecido. Me he dado cuenta que el formato de esos cómics y de esas viñetas son un poco lo que yo he hecho también. A lo mejor es algo que me ha influido, sin darme cuenta. Oye, Juan, recabando información, que ya nos has contado un poco dónde va partiendo todo, ¿hubo algo que realmente te resultara especialmente estremecedor, duro, que incluso te sorprendiera de todo lo que fuiste documentando y conociendo en torno a esta persecución y a estos tratos vejatorios que recibían por parte de la policía a los homosexuales? Pues
Pues una de las cosas más terribles es que no tenían escapatoria, porque una vez, imagínate que te condenaban como homosexual y estabas a lo mejor de 1 a 3 años en la cárcel, o habías pasado por comisaría y habías sido, pues, si habías sido, digamos, condenado por la ley de peligrosidad social, ya tenías antecedentes penales y estabas obligado como a dejar, estabas como desterrado y obligado a dejar tu ciudad y tu provincia. Entonces, las personas que sufrieron esta ley luego tenían muy difícil reinserción, porque no podían encontrar un trabajo, les alejaban de sus familiares, y entonces ellos acababan, muchos de ellos, en actividades ilegales como la prostitución o similares, porque no tenían otra manera de ganarse la vida. Entonces era, claro, una ley pues nefasta en todos los sentidos y que imposibilitaba la reinserción de estas personas. Entonces era terrible pues conocer cómo las personas pues no pudieron desarrollarse como personas en ningún momento, porque una vez eran detenidos y eran condenados, pues era una pescadilla que se mordía la cola, porque de ahí no podían ya salir. Quizá a los más afortunados les quedaba la opción del exilio, ¿no? Sí, marcharse, pero claro, eso era... Pero bueno, también a dónde, ¿no? O sea que tampoco el panorama mundial en ese momento tampoco estaba como muy proclive estoy pensando que en el Reino Unido, hasta no hace demasiado, también iban a la cárcel, o sea que tampoco demasiadas posibilidades de exiliarse tampoco tenían, ¿no? Sí, en muchos sitios la verdad es que de hecho pues los protagonistas sueñan con irse a México, y yo antes de haber puesto México había puesto como Argentina, otros países, y cada vez que me encontraba con un latino me decía, no, allí mucho peor. Es por eso. Entonces, y bueno, quería yo haceros una pregunta de qué os ha parecido el cómic a vosotros. A mí me ha resultado realmente interesante, sobre todo por la luz que arroja de toda esta historia, ¿no? Porque sí se sabía, ¿no? Lo de esa ley que has comentado, las condiciones en las que estaban, la persecución, pero claro, verlo de una manera tan gráfica, tan concreta, ¿no? Con hechos que son pues prácticamente como si fuera narrada una historia real, ¿no? Como se suele decir, basado en hechos reales, que es lo que está, como si el personaje ciertamente hubiera existido, que es a mí lo que más me ha gustado, ¿no? De hecho, era una cosa que pensaba preguntarte, si realmente ese personaje, ese Bruno, realmente existió, o si es, por decirlo de alguna manera, un collage en el que has metido datos que has ido recabando de lo que has ido investigando y descubriendo. Pues, Bruno es un personaje de ficción. El único personaje, digamos, real, pero bueno, que he incrustado ahí es mi tía, que era la dueña de una fábrica de turrón. Lo que sí que es cierto es que Bruno, él corre la misma suerte que corrió el valenciano Antonio Ruiz, que es actualmente pues el presidente de los expresos sociales y una de las personas que más está luchando por el reconocimiento de lo que ocurrió. Y entonces él fue una persona que a los 18 años pues le confesó a su madre su homosexualidad, y entonces su madre pues no supo pues gestionar esa noticia y acabó contándole esa historia compartiendo la historia con una monja de su confianza, y la monja le denunció a la Policía Nacional. Sí, que es un poco el arranque de toda esta trama de la novela. Pues El Violeta, de Marina Cochet, Juan Sepúlveda y Antonio Santos Mercero, está publicado por Drácul, son 14,95 € su precio, 104 páginas a color, estupendo dibujo también, el que nos cuentan en esta novela gráfica sobre la persecución que sufrieron los homosexuales durante el franquismo. Juan, Marina, gracias a los dos por habernos acompañado y hasta la próxima. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Y esto es lo que había, lo que nos contaban. Pero tú tienes más cosas para contarme. Si me das un minutito simplemente, claro. Te recordaré que el próximo fin de semana, desde el 19 hasta el 21, tiene lugar la 17ª edición del Salón del Cómic de